Bien, jóvenes, un saludo de parte del profe C. Vamos a continuar con el curso de aritmética. Tenemos ahora aquí tipos de números. Tipo de número en este caso como tema especial. Son unos números que siempre aparecen en clase de aritmética, en la clase de aritmética, y nosotros no nos damos cuenta qué clase de números son. Entre ellos tenemos los números primos gemelos, números compuestos, los números perfectos, los números deficientes, abundantes y amigables. Los números amigables también se les conoce como los ermitaños. Tenemos aquí números primos. ¿Qué es un número primo? Dice que son aquellos números que tienen exactamente dos factores o divisores diferentes. Es decir, que solamente se pueden dividir entre dos números. No existe otro número que pueda dividir a un número primo. Dado caso, vamos a probar si este es un número primo, el 7. Lo que vamos a hacer es que el 7 lo vamos a dividir entre el mismo 7. También es otro concepto que solamente se divide entre sí mismo y entre 1. Dividimos 7 entre 7, veo que nos da 1. Vamos a poner de nuevo el 7, lo dividimos entre 1 y veo que da 7. Ahora, ¿existe otro número que divida el 7 que me dé un resultado entero o un resultado totalmente natural o entero? No, no existe. Entonces, como no existe, el número 7 se considera un número primo porque solamente tiene dos divisores diferentes, que es el mismo 7 y el 1. Bien, vamos a probar con el 9. El 9 sería un número primo. Bien, vamos a ver. Veo que el 9 se divide aquí entre 9, que me da 1. Vamos bien. Y aquí el 9 se divide también entre 1, que me da 9. Vamos bien, tiene ya dos divisores. Pero ¿existe otro? Sí, existe otro que es el 3. 9 entre 3 me da 3. Entonces, como existe otro divisor aquí, que es el 3, el 9 no se considera un número primo, porque los números primos solamente se dividen entre sí mismos y entre 1. Solamente tienen dos divisores diferentes. Bien. Los números primos gemelos. ¿Qué son los números primos gemelos? Son aquellos números primos que difieren por dos dígitos. Ejemplo, es decir, que están separados por dos dígitos. El 3 y el 5 están separados por dos dígitos. Entonces son primos gemelos. También el 5 y el 7 son primos gemelos. El 11 y el 13 son primos gemelos. El 13 y el 17 son primos gemelos, entre otros. Es decir, que solamente los separan dos números. Entonces, en este caso vamos ahora con números compuestos. Con números compuestos. ¿Qué son los números compuestos? Son aquellos números no primos. Ya ahora los números compuestos no son primos. Recuerden que los números primos son aquellos que se dividen entre sí mismos y entre 1, que solamente tienen dos divisores. Es decir, que tienen más de dos factores o divisores. Entonces los números compuestos tienen más divisores o factores. El 1 no es compuesto ni es primo. Bien, el 1 no es compuesto. ¿Por qué? Porque el 1 dice que para ser un número compuesto debe tener más de dos divisores. Y para ser primo debe tener por lo menos dos divisores diferentes. Solamente el 1 tiene uno mismo. Entonces ya por eso no es compuesto ni primo. Ejemplo de los números compuestos es el 6. El 6, ¿por qué? Porque contiene aquí 4 divisores, que es el 1, el 2, el 3 y el 6, que se incluye. Una cosa es hablar de divisores propios y otra cosa es hablar de los divisores de un número. Entonces estos son los divisores de este número compuesto, que es el 6, que son el 1, el 2, el 3 y el 6. El 6 se puede dividir entre esos 4 números. Otro número compuesto es el 8, que se puede dividir entre los siguientes números, que son 1, 2, 4 y 8. También, entonces, el 14 es un número también compuesto, que se puede dividir entre estos 4 números, que son el 1, el 2, el 7 y el 14, el mismo 14 el que lo incluye. El 16, que se puede dividir entre estos 5, que son el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Entonces, los números compuestos tienen más de dos divisores, tienen más de dos factores. Bien, entonces, cuando hablamos de números perfectos, ¿qué son los números perfectos? Números perfectos dicen que son aquellos que son iguales a la suma de sus divisores propios. Es decir, que cuando usted desglosa o le saca los factores a un número, usted suma esos números. Si esos números le dan el número original, entonces es un número perfecto. Vamos a ver un ejemplo.
Tenemos aquí el 6. El 6, vamos a buscar el divisor propio de 6, que es el 1. El 6 se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3. Recuerden, como hablamos de divisores propios, no podemos incluir el 6, el mismo 6. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a sumar el 1 más 2 más 3. El 1 más 2 más 3 tiene que darme ¿cuánto? 6. Entonces, como me dio 6, igual que al principio, la suma de sus divisores, entonces yo puedo decir que el 6 es un número perfecto. El primer número perfecto que aparece, el más pequeño, es el 6. Entonces, vamos a ver aquí. El 28. El 28 es un número perfecto. Los divisores de 28 son el 1, el 2, el 4, el 7, el 14. Lo que vamos a hacer es sumar estos números. Y si nos da 28, entonces el 28 se considera un número perfecto. Entonces sumemos 1 más 2 más 4 más 7 más 14. Vienen siendo 28. Entonces 28 es un número perfecto. Y el 8 es un número perfecto. Vamos a ver aquí. 1 más 2 más 4 en esta parte nos daría 7. 1 más 2 más 4, porque estos somos divisores de 8. Y 1 más 2 más 4 me daría 7. Entonces 7 es diferente a 8. Entonces como 7 es diferente a 8, entonces el 8 no se considera un número perfecto. Números deficientes. ¿Qué son los números deficientes? Ya después que ya aprendimos los números perfectos, ya no vamos a aprender los deficientes y la otra parte abundante que viene. Los números deficientes son aquellos números que son mayores a la suma de sus divisores propios. Es decir, si yo soy un número y yo me descompongo en factores propios, se suman. Si son menores a mí directamente, entonces yo soy un número deficiente. Vamos a ver un ejemplo. El 8, ¿se considera un número deficiente? Sí. ¿Por qué? Porque la suma de sus divisores propios son menores a él. Por eso el 8 es un número deficiente. Directamente es 1 más 2 más 4 daría 7. Entonces 7 es menor que 8. Entonces por eso el 8 se considera un número deficiente. Bien, eso es como decir, vamos a bolsear 8. Te gané 8 y 8 dice, ok, deja que yo me descomponga o me ponga en divisores propios. A ver, que te vamos a caer 3 ahora a ti. Pero esos 3, la suma que dan son 7, entonces son peores que él. Entonces, por eso se le considera número deficiente. Bueno, no es con respecto al bolseo. Entonces, vamos aquí. El número 10, tenemos aquí los divisores de 10, que son el 1, el 2 y el 5. Es un número deficiente. Sumemos 1 más 2 más 5. 1 más 2 más 5 me da 8. Entonces, 8 es menor que 10. Entonces, el 10 es un número deficiente. Vamos a ver ahora en términos los números abundantes que les había mencionado. Números abundantes entonces serían lo contrario de los deficientes. Son aquellos números que son menores que la suma de sus divisores propios. Es decir, ahora si yo me descompongo y sumo mis divisores y son mayores que yo, entonces yo soy un número abundante que siempre tengo un as bajo la manga. Una suposición que el 12, vamos a ver el 12 haya perdido en un bolseo. Y digo, te gané. Y digo, pues está bien, yo voy a buscar mi divisor. Y ahora tenemos aquí el 1, que es divisor del 12, el 2, el 3, el 4 y el 6. Y sumemos todo eso. ¿Cuánto daría? Daría 14. Ahora es 14 que vale en término 2. Entonces, como el 14, sus divisores son mayores al mismo número original, se considera el 12 como un número abundante. Bien. Entonces, en este punto también tenemos el 24 y el 24. El 24 sí tiene. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Sumemos todos esos números que nos da 36. Oh Dios, 36. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Que los números abundantes son que cuando ustedes sacan sus divisores y los suman, son mayores al número que estaba original. Bien. Entonces, vamos a ver estos números que son números amigables, que ya es, como quien dice, uno de los últimos. Números amigables. ¿Qué son los números amigables? Dice, dos números son amigables si la suma de sus divisores propios de A es B y si la suma de los divisores propios de B es A. Es decir, vamos a ver un ejemplo, que eso no se puede explicar directamente así. Tenemos aquí el número 284. Buscamos los divisores de 284, que son el 1, el 2, el 4, el 71 y el 142. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos números? Lo vamos a sumar. Sumemos este número que es 1 más 2 más 4, 71 más 142. Esto nos da como resultado 220. Ahora, este mismo 220, vamos a buscarlo, aquí, lo vamos a poner aquí.
Vamos a buscarle los divisores propios a 220. Tenemos aquí los divisores propios de 220 son el 1, el 2, el 4, el 5, el 10, el 11, 20, 22, 44, 55 y 110. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar todos estos números. Sumemos estos números que son los divisores propios de 220. ¿Qué resultado nos daría? 284. Entonces 284 y 220 tienen algo en común. Muchas personas le llaman a estos números hermanos directamente, pero también se le puede llamar números amigables, es decir, que tienen algo en común. Bueno, pues ya ustedes saben, Dios se les guarde, nos vemos en el próximo.